Hola, amigos emprendedores. Bienvenidos a nuestro canal Chem Tutorials. Este es nuestro video tutorial número 4 en el cual aprenderemos a fabricar un desengrasante industrial de buena calidad tipo Mr. Músculo. Te recomiendo detener el video para tomar tus apuntes y así todo lo que se va a explicar en este video quede lo más claro posible. Comencemos. El desengrasante industrial es un producto formulado para remover todo tipo de suciedades, especialmente grasas de todo tipo. Este producto remueve las grasas en máquinas industriales, hornos, estufas, parrillas, campanas extractoras, motores de carros y motos, pisos de baldosas, pisos de concreto, entre otros. Su pH es básico, entre 12 y 14, lo que ayuda a una remoción más sencilla de las grasas y la suciedad. Para limpieza general mezclar una parte de producto por 5 partes de agua. Para limpieza profunda o crítica mezclar una parte de producto por una parte de agua. Incluso se puede utilizar puro para mayor eficacia. Este producto es corrosivo por lo que se recomienda utilizar equipo de protección como guantes de nitrilo, ropa adecuada y lentes protectores para los ojos. Formulación para 500 gramos. Detergente base. 125 gramos. En esta fórmula actúa como desengrasante y espumante. Metasilicato de sodio. 4,5 gramos. En esta fórmula actúa como agente desengrasante. Butilglicol. 20 gramos. En esta fórmula actúa como agente desengrasante. Nonilfenol 10 moles. 20 gramos. En esta fórmula actúa como emulsificante. Mergal. 0,5 gramos. Este es nuestro conservante. Agua. En esta fórmula actúa como vehículo para disolver las materias primas. Color. Según necesidad. Da la identidad del producto. Materiales. Balanza o gramera. Agitador metálico o plástico. Espátulas para dispensar los polvos. Recipiente para fabricar, balde o una jarra. Recipientes plásticos o de vidrio para pesar las materias primas. Guantes, bata y lentes protectores. Todo listo. Comencemos. Para iniciar debemos pesar las materias primas que vamos a utilizar. Para no hacer tan largo el video yo ya tengo todas las materias primas pesadas. El peso debe ser lo más preciso posible para evitar inconvenientes. Iniciamos agregando el agua al recipiente donde vamos a fabricar. Si utilizas agua de la llave agregarle 0,5 gramos de tetrasódico. Si utilizas agua destilada o desionizada no hay que utilizarlo. Agregamos el metasilicato de sodio y agitamos hasta disolver completamente. El líquido debe verse cristalino. Agregamos el detergente base y agitamos hasta que la mezcla se ponga cristalina. En otro recipiente mezclamos el butilglicol y el nonilfenol y agitamos hasta que veamos que el líquido se ponga translúcido.
La mezcla anterior la agregamos al recipiente de fabricación y agitamos hasta que se ponga cristalino. Ahora le vamos a poner color poco a poco hasta que tengamos el tono que más nos guste. El colorante que debemos utilizar debe ser afín con pH alcalino, porque de lo contrario con el tiempo se puede perder el color. Por último, agregamos nuestro conservante y agitamos la mezcla. Nuestro producto está listo. Debemos dejarlo reposar por 24 horas para que baje la espuma que se formó en el proceso y para mirar si hay alguna separación de los componentes. Después de 24 horas, este es el aspecto de nuestro producto. Líquido cristalino sin separación de componentes. Este producto se debe envasar en frascos de polietileno de alta densidad únicamente. Propiedades físico-químicas del detergente. Apariencia, líquido translúcido. Olor, característico solventoso. pH, entre 12 y 14. Densidad a 20 grados centígrados, entre 1 y 1,05 gramos por mililitro. Solubilidad, soluble en agua en todas las proporciones. Estabilidad, estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento. Almacenamiento, almacenar en sitio fresco y seco, donde no le dé la luz solar directa. Muchas gracias por ver el videotutorial. No olvides suscribirte, darnos un like y dejar en los comentarios cualquier duda que tengas y en la que te pueda asesorar. Recuerda que esto nos ayuda mucho. Nos vemos en la próxima clase.